proceda, Fujimori puede salir en libertad en base a este documento? A ver, el tema es el siguiente. Este habeas corpus en Ica fue planteado por el abogado Parco y llega al Tribunal Constitucional con su composición anterior y el Tribunal Constitucional estableció restablecer los efectos del indulto humanitario que le otorgó Alberto Fujimori, el entonces presidente Kuczynski. Esa sentencia del Tribunal Constitucional, que debía implicar la inmediata libertad de Alberto Fujimori, fue bloqueada con la medida cautelar de la Corte Interamericana. Claro. Y el Ejecutivo dijo que esa medida cautelar impedía, el Ejecutivo de Pedro Castillo dijo que esa medida cautelar de la Corte Interamericana impedía que se cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, si lo que ha decidido el Tribunal Constitucional es que ya acabó el proceso de habeas corpus, porque estas aclaraciones buscaban que se continúe el habeas corpus, entonces la probabilidad de una excarcelación, por supuesto que queda plenamente abierta, porque lo único que podría hacer el juez de Ica es ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Ese es el único camino que tiene. Que la sentencia del Tribunal Constitucional lo que dice es que... restablecer los efectos del indulto humanitario que otorgó Kuczynski a Fujimori. Y fue en la Navidad, ¿no? Justamente. Podría pasar lo mismo. Es decir, mi pregunta va, evidentemente, por qué plazos o de qué tiempos podríamos estar hablando. Si el TC ya dejó o allanó este camino, se pronuncia el juzgado de Ica. ¿Y luego qué? ¿Qué seguiría? Solamente la excarcelación. ¿No pasa de nuevo por el TC? No, ya no. Ya no. O sea, el TC ya se deshizo del tema. El Tribunal Constitucional hace ya un buen tiempo sentenció restableciendo los efectos del indulto humanitario. E irregularmente no se ejecutaba la sentencia del TC. Entiendo que este TC, con su nueva composición, lo que ha señalado claramente es: ya hay una sentencia anterior, no hay nada que aclarar y consecuentemente debe ejecutarse. ¿Para qué bajaría el habeas corpus? ¿Para qué retornaría a Ica? Solamente para que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional. No habría otra razón. Ajá. Y usted, con la expertise que tiene, de penalista, procesalista, esto ya va a Ica. Yo he podido conversar con el abogado Elio Riera, porque esto nos llegó hace una hora, y pedía evidentemente aclaraciones, que es lo que uno hace, ¿no? O explicaciones, ampliaciones. Y él dice que está viajando a Ica. Entonces, se está yendo a Ica. Entonces, mañana podría haber una audiencia. Desde hace mucho... No, ya ni audiencia. ¿De frente? De frente. Solamente es para ejecutar. Ya no hay nada que... Las audiencias se realizan cuando hay algo que decidir, hay algo que discutir previamente. Acá simplemente lo que corresponde es ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional. Mire usted, ni siquiera digamos, como al ser el indulto una facultad presidencial, no hay ni siquiera la posibilidad de un refrendo de la presidenta Boluarte. El Ejecutivo no tiene absolutamente nada que hacer. El tema fue que la Corte Interamericana irregularmente dictó una medida cautelar diciendo que en los próximos meses, que ya están pasando años, se iba a pronunciar sobre el fondo del asunto y nunca lo hizo. Entonces, este Tribunal Constitucional, lo que entiendo ha hecho es aplicar lo que dice la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Constitucional. Una vez que existe la sentencia del habeas corpus, ya ejecutoriada en el TC, tiene que ser cumplida. Si hubo una medida cautelar de la Corte podría decir: ¡hey! Yo puse una medida cautelar, ¿qué les pasa? Tendría un gran problema la Corte para eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Corte Interamericana, en una audiencia donde iba a examinar si procedía o no la medida cautelar, decidió no celebrar la audiencia. Y dijo: voy a dictar la medida cautelar porque próximamente voy a analizar la 7ª, 8ª o 9ª supervisión, porque creo que la sentencia más supervisada en la historia de la Corte Interamericana es la sentencia del presidente Fujimori. Entonces ya, sí, en su 8ª, sí, no es una broma. Creo que estamos en la 8ª o 9ª supervisión. ¿Que nunca, no se ha revisado alguna sentencia tanto como esa? ¿Sí? Mire usted. Con toda seguridad. Entonces, ¿qué acontece? Hasta el día de hoy, la Corte Interamericana, como vaticiné, silba y no dice nada. Entonces, no había una base jurídica, por eso es que la Corte Interamericana no entró a tallar en el tema, no había una base jurídica para dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional. Pero si la ha revisado tantas veces, una raya más al tigre, digamos. Tiene la facultad. Si me preguntas si podría las víctimas promover una nueva supervisión y que eso, pero no creo que con tanta velocidad, ¿no? Claro, esto sí tiene velocidad. Todo va a depender del juez de Ica, ¿no? Eso. O sea, pero la Constitución dice que el habeas corpus es antiformalista, máxima celeridad y máxima eficacia. Está en ejecución, lo único que queda es... ¿El juez se puede oponer? ¿El juez puede decir no? Entonces es darle un trámite nomás. Debería ser un trámite. Debería ser un trámite. Bueno.
Así es. Así que esa es la otra noticia de portada de mañana. ¿Ah? Le damos la bienvenida a Carlos Rivera, él es abogado de las víctimas en el caso Barrios Altos y La Cantuta, el cual opina sobre la supuesta liberación, y decimos supuesta porque todavía no hay una información oficial de que esto ocurra en las siguientes horas del expresidente Fujimori. Señor Rivera, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, señora periodista, un gusto de conversar con usted. Muchas gracias. ¿Cuál es su opinión, por favor, de lo que ha resuelto el Tribunal Constitucional de aceptar el habeas corpus? Mira, a ver, lo que ha emitido el Tribunal Constitucional, para comenzar, no es una sentencia de habeas corpus. Es un auto aclaratorio ante dos pedidos de aclaración sobre la sentencia que se emitió el 17 de marzo del año pasado. Un pedido de aclaración del procurador del Poder Judicial y un pedido de declaración del propio abogado del señor Alberto Fujimori. En ambos casos, el Tribunal Constitucional declara improcedentes los recursos de aclaración, porque uno, dice, el recurso de aclaración presentado por el abogado de Fujimori tenía 2 días para poder presentarlo y lo ha presentado 1 año y medio después. Y respecto del pedido de aclaración del procurador, también lo declara improcedente porque dice que el procurador del Poder Judicial está buscando que se añadan fundamentos a una sentencia ya emitida. Y dice que eso no cabe, y yo estoy de acuerdo con el Tribunal Constitucional. En el segundo punto, que creo que es lo que ahora se pretende de alguna manera utilizar para sorprender a la opinión pública, el Tribunal Constitucional no está disponiendo la libertad de Fujimori. Simplemente está disponiendo que el expediente de habeas corpus sea remitido al juez de habeas corpus, que en este caso entiendo que es un juez penal de Ica, ¿ok? Dice, para que proceda conforme a sus atribuciones. ¿A qué atribuciones se refiere el Tribunal Constitucional? Hubiese sido bueno que el TC emita un pronunciamiento, digamos, mucho más claro del que ha emitido, porque si hubiese querido liberar a Fujimori, como corresponde, ¿no es cierto?, como hemos visto en múltiples resoluciones judiciales y del propio Tribunal Constitucional, cuando se dispone la libertad de una persona que está sometida, digamos, cumpliendo una condena del Poder Judicial confirmada, digamos, no puede emitirse una resolución como esta, ¿no es cierto?, que como que entre líneas yo interpreto que está disponiendo la libertad. Los mandatos de libertad tienen que ser necesaria y obligatoriamente expresos, claros, específicos, con el nombre, con el apellido de la persona. Así es. Y esto en esa resolución yo no lo encuentro porque le estoy leyendo en vivo. Sin embargo, lo que dice la defensa legal es que va a salir en las siguientes horas, que ya fue notificado. Mira, además hay un voto singular del magistrado Monteagudo que creo que básicamente coloca en la real dimensión y da cuenta del verdadero problema que estamos enfrentando con esta resolución. Y es que el Tribunal Constitucional de repente se olvidó de la existencia del derecho internacional de los derechos humanos y se